Buenas noches, Andrés. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cómo va todo? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Estaban en algún otro encuentro? Que esperamos, ya están conectando los compañeros. Ya se empezaron a conectar los compañeros. Andrés, entonces mañana quedamos así con ese compromiso para indicarles a los compañeros el trabajo que realizas. Listo, sí, profe, cuente con eso Estamos mañana, de sí, señor. acuerdo. Listo. ¿Cuánto más o menos tiempo calculas que se puede demorar? Por ahí 10 minuticos, profe. Listo. Perfecto. No tengo, mañana me entregan un plano para tomar una fotico y tengo unas foticos también de más o menos de los cerros donde tenemos aquí unas antenas repetidoras y de lo que como está Listo. cada una de ellas. Y de pronto pues voy a también a verlo el cambio para explicárselos también. Perfecto. Listo. Ya se están nos comentando los otros compañeros. Buenas noches. ¿Quién está por acá conectado? Está el compañero. Está Ginette, Emanuel, Juan Francisco, buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Juan José, Buenas noches a todos, profe, buenas noches. Andrés, buenas noches. Raúl, Santiago, Sebastián, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? Bueno, compañeros, hoy tenemos nuestro séptimo encuentro. Ya la semana entrante tendríamos el último encuentro y finalizaríamos este ciclo relacionado con el curso que estamos nosotros impartiendo en estos momentos. Como para hacer un pequeño recordatorio, recuerden que este fin de semana tenemos que debemos de entregar la actividad que se tiene como compromiso de la unidad número 3. Entonces, estamos desarrollando la unidad número 3 que está relacionada con todo el tema de desarrollo del software, los retos, la parte de competencias que deben de tener los diferentes desarrolladores de software y aspectos legales. Y la actividad que deben de entregar está relacionada con consultar 5 herramientas de que se identifiquen como herramientas propietarias y 5 como herramientas libres e indicar también de cada una de ellas el tipo de licencia que se manejan. Este es el trabajo que deben de subir a la plataforma. Tienen plazo hasta el 9 de julio para entregarlo. De pronto, la próxima semana también cambiamos el día lunes por el día martes. ¿Les parece bien? Como para que tengan ustedes más tiempo de entregar las diferentes actividades. Y hay varios que me han dicho que se ven como acosados y ya está la última actividad. Entonces, no sé si les parece bien que nos vamos también la próxima semana, el día martes, para que tengan ustedes tiempo, pues, dedicarle el fin de semana a las diferentes actividades que deben de entregar de cada una de las materias. ¿Les parece bien? Compas, Profe, yo estoy completamente de acuerdo. compas. Muchísimas gracias, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna dificultad para que lo podamos realizar entonces dentro de 8 días el encuentro, no el día lunes y no el día martes, como estamos reuniendo el día de hoy a las 9 de la noche? Para que definamos si alguien, si nadie tiene ningún problema, entonces lo concertamos de esa forma, me parece a mí, por el bien de ustedes también, para que se den un respirito y puedan organizar sus trabajos ya, que es la última semana. De hecho, ya en la próxima semana deben de presentar los exámenes finales, entiendo, de cada uno de los diferentes cursos. ¿Estamos de acuerdo? Compa, ¿estamos de acuerdo? ¿O Sí, señor. algún No, ahí estamos comentario? bien, profe. Gracias Profe, yo también por estoy de ayudarnos ahí acuerdo, con ese claro tema. que sí. Perfecto, entonces quedamos así, compas. Nos vemos. Entonces la próxima semana sería el encuentro el día lunes, perdón, el día martes, para que les quede a ustedes más tiempo de hacer esos trabajos y de empezar a solucionar el tema de los exámenes finales.
Bueno, continuando ya con el desarrollo del curso, habíamos terminado la semana pasada por acá hablando del tema de seguridad y la importancia de la seguridad. Decíamos que ha sido un riesgo que se ha estado potencializando con todo el tema de la masificación de Internet, de los dispositivos móviles, de las diferentes aplicaciones que trabajábamos, todo el tema del teletrabajo. Obviamente nos vemos más, tenemos muchos más riesgos de tener problemas de seguridad, ¿cierto? Entonces, continuamente escuchamos de ataques cibernéticos que se realizan a diferentes empresas, afrontamos riesgos de acceso a la web, ¿cierto? Personas que hacen uso indebido del acceso, escuchamos de robo de información de diferentes entidades. Por eso es muy importante la seguridad. La seguridad realmente, en la seguridad no solamente se presenta vulnerabilidad en la nube, sino hay tipos de seguridad que presentan inconvenientes también en dispositivos móviles o en cualquier otro tipo de dispositivo o alguna aplicación de software. Listo. ¿Por qué es importante la seguridad? Obviamente porque manejamos en las empresas una cantidad de información que es muy sensible, ¿sí? Sin embargo, hay que ser consciente que todos los cambios traen consigo, obviamente, es una transformación digital, que son de doble filo, nos pueden presentar beneficios, pero también nos pueden presentar diferentes desventajas, ¿cierto? Y eso ha hecho que realmente podamos poner en riesgo la seguridad porque tomamos decisiones muy rápidas, vemos momentos de oportunidad que queremos salir inmediatamente, pero muchas veces sacrificamos la seguridad y ese sacrificio de seguridad en algún momento se puede pagar, ¿cierto? Es el motivo, por ejemplo, de hacer una transmisión, una transición a lo digital de forma segura, es que hay que prevenir las diferentes amenazas cibernéticas, ¿cierto? Mediante diferentes temas de automatización, utilizando diferentes herramientas de seguridad que nos puedan garantizar una protección adecuada. Otro tema es que, por ejemplo, muchos empleados acceden a las redes de la empresa y no sospechan de posibles vulnerabilidades o de software malicioso, ¿sí? Que en un momento dado, por medio de algunos accesos que nosotros tenemos, nos pueden realizar ataques que causan estragos en la empresa. Tenemos áreas en la empresa que son muy sensibles, como es el de contabilidad, la financiera, la comunicación, donde manejamos todo el tema de las políticas del negocio, y esas son áreas que debemos de proteger, ¿cierto? Muchas veces, reitero, a través de las bandejas de entrada de los correos, se nos entran por ahí los hackers, ¿cierto? Todos los datos almacenados que tenemos en unos discos duros nos los pueden extraer, como lo que son las claves, las contraseñas, información confidencial. Es muy importante que tengamos esa información muy segura, ¿cierto? Por encima de todo debemos de garantizar la seguridad y la tranquilidad digital. Eso es muy importante. ¿Cómo prevenir esta información? Hay varias formas, o sea, podemos asegurarnos de encriptar la información que sale y que entra obviamente de la empresa, ¿cierto? Debemos de garantizar, por ejemplo, una VPN, o sea, una red, un canal seguro en la empresa donde tengamos activados los diferentes antivirus y disponer de una automatización muy certera para poder evitar esos diferentes ataques. Muy importante que todos los empleados se acojan a las diferentes políticas de seguridad que nosotros realicemos, porque uno de los mayores riesgos es eso, de que las personas realmente
no sean conscientes de los riesgos que corremos en la empresa si nos roban algunos datos confidenciales. Entonces, todos se deben de acoger a las diferentes políticas que tengamos de seguridad. Es muy importante que tengamos como esa cultura de seguridad para que al menos esa parte de el factor humano sea la menos riesgosa, porque hoy en día realmente es uno de los mayores riesgos, el que las personas no sean conscientes de diferentes vulnerabilidades que tenemos en la empresa y que por una u otra razón no sigan las políticas, por ejemplo, de contraseñas, de seguridad, de acceso, y que se anden difundiendo todos esos temas relacionados con el acceso para la información y que se tengan ciertos niveles de seguridad, por ejemplo, para los proveedores y diferentes niveles de seguridad para los empleados para poder tener y poder llevar a cabo esas políticas que se manejen en la empresa. Listo. Es necesario contar con programas informáticos que proporcionen seguridad, programas de seguridad para los correos electrónicos, bloquear ventanas de emergentes, ¿cierto? Eso es muy importante que nosotros tengamos esa información muy segura. Venga, yo les comparto por acá un videito donde vamos a aprender más sobre algunos términos de seguridad. ¿Listo? Que muchas veces encontramos o nos familiarizamos o no sabemos realmente qué términos hacen relación al tema de seguridad. Aquí vamos a ver algunos muy puntuales. ¿Listo? No puede imaginar estar sin internet ni siquiera un solo día. Por lo tanto, todo el mundo debe asegurarse de proteger su acceso a internet con las medidas de ciberseguridad adecuadas. Esto es algo que todos parece que ya tenemos más o menos claro. Sí, Sin señor. embargo, solemos escuchar algunas palabras o conceptos como ataque de DOS o ransomware que realmente no sabemos a qué hacen referencia. Hay incluso algunos aparentemente sencillos como hacking que no sabemos explicar en qué consisten. Es por eso que queremos resolver algunas dudas con este diccionario de conceptos sobre ciberseguridad que deberías conocer. Empecemos. Vamos a ver algunos términos puntuales, listo, para que nos familiaricemos con eso. Vamos con hacking. Hablamos del acto de identificar y luego explotar las debilidades de un sistema informático o de una red, generalmente para obtener acceso no autorizado a datos personales o de la organización. Ok, el hacking es el que nos identifica esas debilidades que podemos tener en la organización, listo. No siempre es una actividad maliciosa, pero por lo general sí se lleva a eso, o sea, personas que se dedican a hacer ese tipo de hacking, encontrar cuáles son las vulnerabilidades de la empresa y por ahí, por ese hueco de seguridad, se nos puede meter. Listo. El hackeo no siempre es una actividad maliciosa, pero el término tiene sobre todo connotaciones negativas debido a su asociación con la ciberdelincuencia. Por otro lado, tenemos malware y virus. El malware o software malicioso es un término general utilizado para describir cualquier programa o código que se crea con la intención de hacer daño a un ordenador, red o servidor. Un virus. Ojo que este malware es muy frecuente, pues que de pronto por algún momento nosotros podamos replicar algún correo que nos llega, por ejemplo, ¿cierto? A nuestro correo personal o a una de las cuentas y lo abrimos y resulta que eso es un virus que nos está entrando, entonces ya ahí ya nos hackean toda la información o nos hacen penetración y lo que hacen es que nos pueden borrar toda la información. Virus, por otro lado, ¿listo? es un tipo de malware. Su definición se limita únicamente a los programas o códigos que se autorreplican o se copian a sí mismos para propagarse a otros dispositivos o zonas de la red. Vayamos complicando algo más los términos y adentrémonos en la ingeniería. Compas, ¿cuáles llevamos hasta ahora entonces? ¿Cuáles llevamos? Profe, el hacking. Hacking y el malware. Y el malware. Listo, esos son los que llevamos hasta ahora. Pongamos atención porque se nos va a ir complicando la cosa. Listo. Muy bien. Algo más los términos y adentrémonos en la ingeniería social. Esta es actualmente una táctica común utilizada por los ciberdelincuentes para recopilar información sensible de los usuarios. En pocas palabras, es una técnica de manipulación. Ojo con eso, compas, que muchas veces nosotros propiciamos este tipo de
de inseguridades, o sea, todo el tema de cuando se hacen inteligencia social o trabajos sociales es porque precisamente nosotros publicamos muchas veces información sensible, ¿cierto? Entonces, cuando nos hacen todo el tema La de ingeniería inteligencia social. social, la ingeniería Esta es social actualmente una es táctica porque común nosotros utilizada por los ciberdelincuentes publicamos para recopilar información sensible de los usuarios. Listo. En pocas palabras, es una técnica de manipulación. Utilizando una identidad falsa y varios trucos psicológicos, los hackers pueden engañarte mostrándote atractivos anuncios, premios, grandes ofertas y pidiéndote que introduzcas tus datos personales y bancarios. Toda la información que introduces allí es clonada y utilizada para el fraude financiero o la Cuando nos llegan muchas veces promociones, propagandas, y nosotros inocentemente entregamos todos los datos, ¿cierto? Entregamos datos de financieros, claves, entonces obviamente eso ahí nos causa un fraude financiero y nos suplantan obviamente la identidad. suplantación de ¿Listo? Vamos identidad. a ver este. Aquí encontramos algunos tan conocidos Este es como otro el phishing, tipo. smishing y vishing. Y hablando de estos, ¿sabes en qué consiste cada uno de ellos? Veámoslo. El phishing o suplantación de identidad es una acción fraudulenta que consiste en el envío de correos electrónicos no deseados imitando ser de alguna fuente legítima. Dichos correos tienen una línea de asunto bastante atractiva, con archivos adjuntos como una factura, ofertas de trabajo o de webs como Amazon, por ejemplo. Los ataques de phishing son los ciberataques más comunes que tienen como objetivo robar datos sensibles como credenciales de acceso, números de tarjeta de crédito, información de cuentas bancarias, etc. Cuando tengamos desconfianza de algún tipo de correos que nos llega de alguna compañía, compas, deben de verificar esas cuentas, deben de verificar esos mensajes. No coman cuento de todo lo que les llegan porque por ahí pueden obviamente también robarles información. Por ¿Listo? otro lado, smishing es un término que combina SMS, servicios de mensajes cortos más conocidos como mensajes de texto, y phishing. Para definir mejor el smishing, se clasifica como un tipo de ataque de ingeniería social que se basa en la explotación de la confianza humana en lugar de en explotaciones técnicas. Finalmente, vishing es un ciberdelito que utiliza el teléfono para robar información personal confidencial de las víctimas. A menudo denominado phishing de voz, los ciberdelincuentes te engatusan convenciendo a las víctimas de que actúen entregando información privada y acceso a cuentas bancarias. DNS spoofing. Ojo con todo ese tipo de vulnerabilidades que tenemos de seguridad, muchas veces nosotros mismos las propiciamos y no debemos de ser inocentes, o sea, hay que desconfiar de entregar información, siempre validar información, bien sea de una entidad bancaria, bien sea de un proveedor, hay que validar eso porque pueden hacer una suplantación y obviamente robarnos información sensible para que nos hagan algún tipo de delito informático, bien sea financiero o para perjudicar la empresa a la cual nosotros trabajamos y robar la información. Listo. Seguro que este no lo conoces. Pues bien, se trata de un tipo de ciberataque que utiliza datos de servidores DNS manipulados. Ojo con ese que este es muy complicado. Datos de servidores con el DNS. Por ejemplo, cuando montan una página ficticia de Bancolombia, con todo, con el logo, con todos los datos, supuestamente Bancolombia, y resulta que es que nos están poniendo una fachada que no corresponde a esa página de Bancolombia, sino que es un servidor DNS manipulado. Listo. Para redirigir a los usuarios a sitios web falsos. El DNS lo que hace es traducir los nombres de dominios aptos para la lectura humana, por ejemplo www.amazon.com, a direcciones IP aptas para lectura por parte de máquinas, por ejemplo 192.0.2.44. ¿Alguien le ha pasado a alguno de los que hemos comentado? ¿Alguien ha incurrido en alguno de esos, ha caído en alguno de esas tentaciones o le han hecho algún hackeo con estas metodologías? Compas. ¿Alguien le han hecho inteligencias? Un caso muy cercano. ¿Cómo? A mí me tocó un caso muy cercano de un compañero del trabajo. Sí, ¿qué pasó? Contanos. Pues nosotros en el trabajo nos dan un computador pues con un antivirus, ¿cierto? El compañero no está vinculado pues directamente a la empresa, sino que es como es como contratista. Por ende, él tiene que llevar sus propias herramientas para poder trabajar, en este caso el computador. Mirando pues, y él encontró una página de Puma
el cual pues Puma Colombia y no, todo súper bacano, descuentos por todo lado. Empezó a hacer la compra y yo a los días también estaba como que buscando casualmente ropa y encontré también esa página. Pero al yo ingresar desde el computador del trabajo a esa página, el antivirus bloqueaba directamente esa página diciendo que es una página que contiene spike y temas de phishing. Ah, ok. Lo curioso fue que yo llegué y le pregunté al compañero, le dije, vení, ¿desde dónde estás comprando vos, hombre? Que mira lo que me apareció, ¿cómo así? Me dijo. Y entonces yo le mandé la URL y me dijo, mi hermano, pues esa fue la página en la que yo compré y efectivamente había comprado. Puso pues todos sus datos y bueno, a la final me dijo, pero hay algo raro y es que me va a llegar ahorita un paquete, si no es que ya me llegó, porque le dieron número de guía, todo. O sea, Ajá. todo fue súper transparente, por decirlo así. Y nunca llegó el Y paquete. no, cuando fue a la portería, pues a reclamar el paquete, efectivamente le había llegado un paquete, pero pues imagínate, de una compra de casi 500.000 pesos, le entregaron una billetera marca Gato, porque le había comprado muchos zapatos. Se fue en temporada de diciembre. Una billetera marca Gato y cuando fue a mirar los extractos bancarios, no había, no le habían debitado los 500.000 pesos, sino 900.000 pesos. Ah, no, sí. Entonces, robado por ambos lados. Esa es una modalidad. Sí, esa es una modalidad. Realmente es una. Ahí puede haber sido aplicado la suplantación o una de esas direcciones falsas, que son de los casos que hemos estado viendo acá, pues que estamos exponiendo. Esos son los casos, compa, siempre hay que desconfiar, siempre hay que desconfiar. Y lo que dice compañero Santiago, por ejemplo, ahí el tema del antivirus fue muy importante para poder detectar eso. Sí, fue muy importante para poder detectar eso. Bueno, ahí ya demos hasta ahí ese tema del video. Hay temas más interesantes ahí de seguridad, pero desafortunadamente pues debemos avanzar. Pero bueno, de pronto en un AAA de los que nos falta, hacemos más énfasis en el tema de seguridad porque sí considero que es importante y que ustedes conozcan pues de primera mano esos casos para que los apliquen en la vida diaria o también pues en su entorno o en su contexto empresarial. Ahí dejamos ya el tema de la parte de seguridad, que es un reto, lo trabajamos como reto dentro del todo el tema del software, y pasamos como a las áreas de acción en el desarrollo del software. Es como cuáles son los campos o los perfiles que nosotros podemos tener en cuanto a la parte de desarrollo, y nos vamos a encontrar, básicamente vamos a trabajar dos, ¿cierto? Entonces, dentro del desarrollo podemos encontrar diferentes perfiles, vamos a centrarnos en tres. En el back-end, ¿quién me define qué es el back-end? ¿Quién me dice? Un desarrollador back-end. ¿Quién es? Profe, es la persona que, digámoslo así, se especializa en el desarrollo, pues, en la parte lógica, en la parte de lo que es pues, la ejecución del programa, ¿sí? Francisco trabaja en el tema, ¿cierto? No, profe, no, yo he escuchado sí algo de eso, pero no. Ah, bueno. Ojalá, profe, ojalá. ¿Alguien de los que está presente se desempeña como front-end o como back-end? Yo había hablado con un full stack, no sé si aquí en este grupo es. Pero Francisco, él es básicamente lo que acabas de decir. El back-end es la persona que se encarga, digamos, de la La parte parte lógica, lógica. del diseño de la solución del problema, y obviamente es el que hace todo el tema y maneja el lenguaje de programación, manejo de bases de datos, tiene conocimientos básicos también en la parte de servidores, ¿sí? Maneja el tema de seguridad, el back-end, maneja el tema de seguridad en la parte de desarrollo, debe tener la capacidad de tener los diferentes requerimientos que tiene el usuario. Se encarga de toda la parte del diseño
y digamos que en la parte web trabaja eso, o sea, la parte del diseño, la parte de desarrollo, interactúa con las bases de datos, ¿cierto? Es encargado de que todos los datos que llegan al front lleguen precisamente a la base de datos y los direccione. Es lo que está detrás de la aplicación, así de sencillo, es lo que está detrás de la aplicación, lo que nosotros no vemos. Si lo asemejamos, por ejemplo, a una casa, es lo que hay en la casa, pero por ejemplo nosotros no vemos cosas como por ejemplo la instalación eléctrica, la instalación de acueducto, la instalación de internet, nosotros no vemos eso, eso está por dentro. Nosotros solamente vemos la fachada, listo, vemos la estructura, vemos la fachada como tal. Así es acá, en un desarrollo de software, es lo que no se ve, lo que está simplemente oculto detrás de la parte de la página principal del equipo, de la aplicación, por decir algo. Listo. Entonces, el backend básicamente es el que maneja toda la parte de programación, ¿cierto? El que conoce de Python, el que conoce de .NET, que PHP, el que maneja bases de datos, ese es el backend, ¿listo? Entonces el que maneja toda la parte lógica de las aplicaciones. Contrario a lo que es el front. El front es el que maneja, obviamente, lo que hay visual, la fachada, la interfase, lo que se visualiza para el cliente, lo que nosotros inicialmente tenemos como experiencia de usuario cuando entramos a alguna página en especial para hacer algún tipo de transacción o algún tipo de compra, para tener algún tipo de experiencia interactuando con un programa en específico, bien sea una transacción bancaria o bien sea un juego como tal. Listo, lo que nosotros vemos, eso es parte del desarrollo del front-end. Listo, es la fachada del programa como tal. Para eso manejamos JavaScript, hay que manejar HTML, CSS, listo, que son los que nos permiten a nosotros hacerle como el decorado y la presentación final a una aplicación como tal. Ok, eso sería entonces lo relacionado con el front y con el back. Pero hay uno que es el que cobija estos conceptos, tanto lo del front como del back, o sea, el que trabaja la parte de la parte lógica, de la programación, de manejo de bases de datos y adicionalmente se encarga también de hacer toda la presentación, ¿cierto?, de la aplicación como tal, de que el usuario tenga una experiencia agradable en el interactuar y en el manejo que tenga con la aplicación. Listo, eso serían lo que son el front, el back y el full stack como tal. Obviamente esta persona tiene que tener un manejo tiene que tener competencias y manejar tanto bases de datos como el tema de programas de desarrollo, ¿cierto? Y adicionalmente tiene que trabajar HTML, PHP, por ejemplo Python, o manejar una base de datos como SQL, depende del desarrollo que esté trabajando. Listo. Entonces una persona realmente que tiene experiencia, que tiene capacidades, que tiene competencias ya desarrolladas para poder sentirse un full stack. ¿Qué otro tipo de acciones podemos realizar nosotros dentro del tema de desarrollo del software? Está la parte de las pruebas, ¿cierto? Debemos de realizar pruebas. Uno se puede desarrollar, se puede desempeñar como desarrollador en la parte de desarrollo como tester, como la persona que se especializa en desarrollar las pruebas. Es muy importante también dentro de ese ciclo del software y muchas veces no le damos la relevancia y la importancia que se requiere, ¿sí?
existen muchos tests para realizar pruebas y las cuales también pueden ser automatizadas. Lo importante es que hagamos un muy buen plan de pruebas que nos garanticen calidad en el desarrollo del software. Listo. Dentro de la parte de desarrollo del software también hay un perfil que es la parte de manejo y analítica de base de datos. Ustedes saben que la información es uno de los bienes más valiosos que tienen las empresas, pero se debe tener la capacidad, obviamente, de gestionarla de una manera óptima para poder tomar decisiones estratégicas. Entonces, debe haber especialistas en Big Data, en analítica de datos, que obviamente nos cumplan con este perfil. Muchas compañías están utilizando, obviamente, estas tecnologías que requiere desarrolladores expertos en programación. Obviamente ahí se encuentra Python, que tengan conocimientos necesarios para hacer todo ese análisis de datos, extraer esa información y que las empresas sean competitivas. Listo. Que tengamos obviamente inteligencia de negocios que nos puedan suplir las necesidades de información que tenga la empresa y podamos ser mucho más competitivos. Dentro de la parte de desarrollo del software se requieren también personas especialistas en desarrollar aplicaciones para los dispositivos móviles. Actualmente la mayoría de las aplicaciones se crean en sistemas operativos de Android, iOS, y también hay unas que son nativas, obviamente, o pueden ser híbridas como tal. Ok. Existen también algunas disciplinas como la robótica, temas como Internet de las cosas y automatización requieren obviamente desarrolladores de software con conocimientos en microcontroladores y en conocimientos de electrónica. También es otra de las áreas entonces en las cuales se puede desempeñar un desarrollador de software. Y ya para cerrar, dice que en general pues las competencias de un desarrollador de software pueden variar obviamente de acuerdo a lo que él desee desempeñarse, de acuerdo a sus preferencias, ¿sí? Aunque siempre se debe tener que estar actualizando, porque esto es un área muy dinámica que requiere obviamente adquirir nuevos conocimientos y estar muy actualizado, ¿cierto? Muy bien. Entramos a este último tema relacionado con la parte legal, en la parte de registro de software, que es de donde ustedes van a hacer el trabajo y la consulta que debemos de entregar. Listo. Entonces, hablamos de que en la parte de aspectos legales del software tenemos un aspecto que se llama el tema de registro de derechos de autor. Listo. ¿De qué se trata ese tema de registro de autor? Corresponde al conjunto de derechos que tienen las personas que crean una obra o un software, ¿cierto? Que también es considerado como una obra literaria. Y esta puede ser compuesta por, obviamente, documentación, por código, ¿sí? Y está escrito en un lenguaje específico. Para la legislación colombiana, eso está catalogado como una obra literaria, ¿cierto? Dentro de esas políticas y dentro de la ley colombiana hay un sistema de protección, obviamente, del software a través del registro de los derechos de autor. Listo. ¿De qué se trata eso? Entonces hablamos de que el tema de derechos de autor se puede presentar de dos formas. Hay derechos patrimoniales y derechos morales. ¿En qué consisten los derechos patrimoniales?
Estos son los que brindan al autor la posibilidad de explotarlos económicamente esa obra literaria. Es catalogado el software, acuérdense, cuando hablo de obra literaria se puede asemejar al software. Entonces, los derechos patrimoniales en la ley colombiana, cuando hablamos de derecho de autor, nos hacemos referencia a derechos patrimoniales, que son los que el autor obviamente puede explotar de manera económica. ¿Sí? Él desarrolla ese software y la ley colombiana obviamente lo protege los derechos de autor de esa persona, de ese software que desarrolló, y esa persona puede explotar obviamente de forma económica ese software. ¿Cómo lo puede hacer? Por medio de licencias, ¿sí? Por medio de las licencias explota ese software. Estos derechos de autor están vigentes por la vida del autor, o sea, mientras la persona viva, y más de 80 años después de su muerte. Por eso es que, por ejemplo, los artistas, después de que se mueren, la familia son beneficiados de esos derechos de autor. Ellos cobran obviamente regalías y pueden hacerlo por durante 80 años. Listo. Igual, el tema del software. Si yo tengo un software, si yo creo un software, si yo lo licencié ese software, obviamente lo exploto económicamente, pero si yo me muero, a las personas que quedan con la herencia pueden seguir explotando ese software por 80 años más. Hoy en día, como les digo, se vive, por ejemplo, con las obras de arte o con el tema de la música que tiene derechos de autor. Los familiares siguen explotando, obviamente, esas obras literarias, esa música, según la ley colombiana, lo pueden hacer por 80 años. ¿Listo? Hay unos derechos morales que son los que protegen la autoría de las personas sobre una obra, ¿cierto? Estos derechos son por toda la vida, son perpetuos, son intransferibles, ¿sí? Para que se pueda reconocer este tipo de derechos sobre las obras, se debe realizar obviamente un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. No me gano nada si yo tengo desarrollé un software, una obra literaria o compuse una canción, si obviamente no la tengo registrada, no tengo realmente nada, no hice todo el trabajo porque yo lo debo registrar. Listo. Muy importante que tengamos eso claro. Profe, al Las patentes. referirse que, perdón, al referirse que una obra es que en el caso de la moral que es intransferible, o sea que sería hasta que la persona muera y ya, y de ahí se pierde. Es correcto, así es, así Ok. es. Caso distinto a los derechos patrimoniales, que sí se transfieren a la familia como herencia y que los pueden seguir explotando por 80 años más. Listo. Esos en cuanto al tema, por ejemplo, de patentes, en el tema del software. Las patentes son derechos que el Estado concede y que permite al autor de un invento protegerlo y explotarlo. Esta invención debe contar con ciertas características. ¿Cuáles son? Debe ser nueva, debe ser resultado de una actividad inventiva, obviamente. Se puede aplicar en la industria, es decir, si desarrollamos algo que realmente sea que se pueda aplicar, no de tener algo que no se pueda explotar, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, estas patentes las concede la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene una vigencia de 20 años. Se debe estar renovando entonces. El software por sí solo, o sea, no es patentable, requiere de una invención, requiere obviamente que yo ese software lo pueda yo validar, lo pueda certificar para poder que sea patentado. En cuanto al tema del licenciamiento, ¿sí? Las licencias de software
Todos sabemos que son contratos que se realizan entre los propietarios del software y las personas que lo utilizan, ¿sí? Se establecen términos y condiciones cuando yo hago una compra, por ejemplo, del software licenciado, ¿cierto? Esos son los software que tienen licencias, aquellos que tienen términos, condiciones para que el usuario lo pueda utilizar, ¿sí? Esas condiciones obviamente las pone la empresa dueña del software como tal. En esos casos hablamos del software propietario y software licenciado. Listo. Entonces, los aspectos legales del software licenciado. Entonces, el software licenciado se asemeja obviamente particularmente al software propietario. La principal diferencia entre estos dos, es decir, hay uno que es de código abierto, que es el software, obviamente, el que es el software libre, ¿cierto? Pero para el software propietario, el código fuente es el recurso más valioso si lo comparamos, por ejemplo, con una comida o con la fórmula secreta de Coca-Cola. Obviamente, ese software es algo propietario. Hay algunos casos acá de software propietario. El software de código abierto es el que realmente no tiene licenciamiento, el que realmente no pagamos por él, sino que tiene un código abierto. Nosotros podemos hablar de diferentes licencias de software comercial, ¿cierto? Que es el que debemos de pagar por ello. Por lo general se pueden instalar en varios equipos o en un equipo, depende de la compra que nosotros realicemos de ese software licenciado, porque tiene obviamente condiciones cuando lo comercializan. Cuando nosotros compramos el software, el proveedor nos dice si ese software se refiere a una licencia, si lo puedo instalar en un equipo o en varios equipos, o cómo puedo utilizar yo ese software, ¿cierto? Si se instala en diferentes equipos, obviamente eso ya es piratería y para la ley colombiana eso es incurrir en un delito porque no estamos autorizados para obviamente instalar ese equipo en otros equipos, si es que la restricción de la licencia así lo es, ¿cierto? El ejemplo de este tipo de software comercial licenciado, tenemos a Windows, toda la suite de Office y alguna suite relacionada con software que nos desarrollan para trabajar algún tipo de software específico como software contable, un software de ventas por el cual nosotros pagamos. Ese sería un software obviamente licenciado. Listo. ¿Qué más les enseño por acá yo sobre el tema de comercialización? Existe, entonces hablamos también del tema del software libre, que es el código abierto. Cualquier persona puede acceder a él, ¿cierto? Y no pagamos obviamente por ese software. Claro que no todo el software, no todo el software que es libre es gratuito. Hay software que es libre por el cual debemos de pagar, ¿cierto? Existen software, por ejemplo, de dominio público, que es un software que no requiere de licencias, que generalmente se utiliza para beneficio de toda la humanidad y el cual se puede hacer uso de él con fines legales. Listo. Son licencias que en un momento dado se pueden modificar, pero que igualmente puede ser usado por cualquier persona. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de este tipo de licencias, por ejemplo, hay un software que es gratuito, pero que no se considera software libre porque está restringido bajo las condiciones que establezca el autor. Alguno de ellos, por ejemplo, es el Acrobat. Muchos proveedores, muchos desarrolladores, por ejemplo, pagan por el Acrobat
aparte, a pesar de que es un software libre y gratuito, deben de pagar por él, porque dentro de las aplicaciones ese software ya desempeña un papel específico y lo obtienen un beneficio de él. Entonces, cuando yo utilizo un beneficio de ese software, debo pagar obviamente por esa licencia, ¿cierto? ¿Qué más les cuento yo? Aquí ya son algunos software, pero aquí es donde ustedes ya entran, compas, con la investigación que van a hacer. Estoy enseñándoles algunos, pero la parte del trabajo que ustedes deben de entregar, es precisamente investigar cuáles son los diferentes software que son propietarios, cuáles son libres y el tipo de licencia que manejan. El software libre, entonces aquel que se puede manejar, ¿cierto? Incluye algunos costos. Por ejemplo, cuando se pasan los límites de utilización del producto, debemos de pagar por ese software. Una de las características más importantes es que algunos de estos programas se encuentran disponibles para que puedan ser utilizados, copiarlos y hasta incluso distribuirles, ¿sí? Sin algunas modificaciones. Por ejemplo, ¿cuáles software libre tenemos nosotros por los cuales no pagamos? Hacemos uso gratuito. Google Chrome, Mozilla, ¿cierto? Reproductores de video y de sonido son software que utilizamos nosotros, que son softwares libres, ¿cierto? Pero en algunos casos, por ejemplo, nos dan también hay software que son como demos, nos dan unos demos para trabajar. Por ejemplo, Spotify te da vos un demo, pero ya si quieres utilizarlo, obviamente tienes que pagar por él también, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de software libre, de software de algunos tipos de software que cobran por ese tipo de licencias, software con códigos abiertos, software obviamente que tienen ejecutables que se utilizan como soportes, que se pueden modificar en un momento dado por medio de diferentes aportes que hacen algunas comunidades. Y hablamos de software que se puede copiar y se puede redistribuir. Todo esta es la gama de software libres, licencias libres, código fuente abierto, que el cual aportan desarrolladores y van mejorando ese código fuente. Listo. Existen distribuciones de ese tipo de software en los cuales se pueden ejecutar algunos programas. Aquí tenemos algunos ejemplos de esos software libres que nosotros tenemos. Compas, hasta aquí trabajamos nosotros todo el tema de software, el tema de licenciamiento. Les recuerdo, entonces lo que tienen que trabajar. Aquí está el tema de software licenciados. ¿Qué tenemos que presentar? Tenemos que presentar entonces para el trabajo, identificar 5 licencias, identificar 5 herramientas de software propietario, 5 herramientas de software libre, identificar cada una de ellas qué tipo de licencia maneja, listo. Tanto de las 5 que yo mencione que son de software propietario, como las 5 herramientas de software libre que yo mencione, enunciar qué tipo de licenciamiento se maneja. Ok, hoy he mencionado algunas que son software propietario, obviamente algunas herramientas, y hemos dicho también qué tipo de licenciamiento manejan. La idea es que ustedes consulten, que se apropien de ese concepto, que las consulten, que las identifiquen, esas herramientas 5 propietarias, y que digan qué tipo de licenciamiento, igual con las de software libre.
tienen plazo hasta el día domingo, de pronto se los extiendo hasta el día lunes, porque nos vamos a reunir el día lunes, para que ustedes se puedan evacuar las diferentes otras materias, lo ampliamos hasta el día lunes, y ya el día martes nos volveríamos entonces a encontrar. ¿Les parece bien, compa? ¿Quedamos bien entonces? Perfecto. Entonces nos vemos el día Profe. miércoles. Hola, Juan Fernando. Hola, Juan Francisco. Profe, ¿la entrega es en Word? Sí, lo puedes entregar en Word. Lo puedes entregar en Word o en PDF, no hay ningún problema. Listo, profe. Listo. Debe tener Bien portada. presentadito, con su portada, Eso. con su contenido, una cosa bien organizadita. Listo. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, pues. Compas, que estén bien, que pasen muy buenas noches. Gracias por haber asistido al encuentro del día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Profe, hasta luego, feliz noche. Nos vemos entonces el Igualmente, próximo feliz martes a noche. las 9 de la Gracias. noche. Feliz noche, compañeros. Solo, profe. Gracias, que estén muy bien, Andrés.